¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya al programa Parlamento de Televisión Canaria. Esta semana hemos sabido que la Cámara va a albergar un pleno extraordinario y monográfico en el que el presidente va a dar explicaciones por el llamado caso mediador. El pleno va a producirse el 14 de marzo a petición de dos de los grupos de la oposición, Partido Popular y Grupo Nacionalista, también de los grupos que apoyan al gobierno y del propio presidente. La oposición espera que el gobierno asuma responsabilidades y los grupos que apoyan al gobierno creen que esta cita va a permitir resolver las dudas respecto a la honestidad del gobierno en este asunto. Y el diputado del Común esta semana ha vuelto a exponer su informe anual, esta vez en comisión parlamentaria. Ante los diputados, Llanes volvió a pedir que la cita previa no sea obligatoria, pide a las instituciones que eliminen el teletrabajo si se detecta baja productividad de los trabajadores y avanza, además, que el informe extraordinario de vivienda va a tener que retrasarse hasta el próximo año. También hemos escuchado al representante de los médicos de familia en Canarias. Dice que el 75% de los médicos están quemados por sobrecarga de trabajo. Asegura Juan Cabal que vienen tiempos duros para la atención primaria por el déficit de profesionales y la falta de relevo generacional. Y el Parlamento que se tiñó de violeta para recordar este Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, una fecha señalada que se recuerda siempre en la Cámara Regional. Un Parlamento que también abrió sus puertas a AMATE, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, que expone estos días una muestra creada precisamente por enfermas de cáncer de mama. Fotografía y pintura para expresar la dureza de la enfermedad, pero también la esperanza de curación. Luego la vamos a ver con detalle. Y vamos ya, si les parece, con la entrevista de la semana. Aquí en Parlamento, nuestro invitado, el portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista La Gomera, Casimiro Curbelo. Bueno, vamos ya con la entrevista del programa Parlamento, en la que vamos a dar la bienvenida al portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, el señor Casimiro Curbelo, que está con nosotros una vez más en las entrevistas del programa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marta. Además, probablemente, señor Curbelo, la última, porque ya queda muy poco para que se acabe la legislatura, apenas una semana, y es tiempo de balances. De hecho, hace unos días, en el balance del Estado de la Nacionalidad, que a fin de cuentas ha sido un balance de legislatura, pues se ha hecho un resumen de lo que ha sido estos 4 años de gobierno en Canarias, ¿no? Sí, bueno, a mí nunca me gusta decir la última, yo creo que... el último debate de la legislatura, cuando menos. Efectivamente, así es el último debate de la legislatura, de esta 10ª legislatura, que como ya todos conocemos, ha sido una legislatura muy compleja desde el punto de vista de las adversidades que ha vivido Canarias en el sentido más amplio, ¿no? Y ha sido una legislatura en la que la sociedad ha puesto de manifiesto cómo es capaz de sobrevivir a acontecimientos tan adversos, porque los que tenemos ya una edad no hemos visto y vivido una pandemia que lleve consigo una restricción y un confinamiento tan potente, y ya lo hemos perdido un poco de nuestras memorias, pero son millones y millones de ciudadanos los que han fallecido en el mundo, solo por la crisis de la pandemia de la COVID-19, pero que después han habido otras muchas. Y lo que hemos hecho en este último debate de la 10ª legislatura es hacer un balance. El presidente del Gobierno, que habló en nombre de todos los grupos parlamentarios que integramos las fuerzas del Pacto de Gobierno, pues hizo una intervención muy minuciosa del trabajo llevado a cabo en esta legislatura, que ha sido amplio en todos los sectores, y desde luego ahora tenemos una tarea que es muy importante, que es la recuperación económica, porque vivimos una inflación y una incertidumbre. Inflación como consecuencia del conflicto bélico, que tiene repercusión en la economía y la vida de las familias, en los mercados, en fin, en la cesta de la compra y en todo, pero además hay una incertidumbre que no sabemos lo que puede ocurrir en un periodo de tiempo muy corto. Yo de hecho le decía al presidente del Gobierno que tenemos que prepararnos para un posible enfriamiento de la economía y por tanto la caída de los ingresos provenientes de nuestro régimen económico y fiscal, que pueda tener repercusiones en los servicios esenciales. Y ponía el ejemplo del contenido de la ley de presupuestos de este año, de esos 10.180 millones, que los servicios esenciales en los que se ha trabajado
tanto y a pesar de todo hay serias dificultades para atender pues las listas de espera, tanto quirúrgicas como de forma presencial para distintas especialidades, pero que ha supuesto un trabajo muy importante, ¿no? Por tanto, a partir de aquí tenemos ese reto de recuperación económica, de recuperación de los grandes servicios, de trabajar por sectores tan importantes o para continuar en el trabajo de la ejecución de vivienda, de la formación, de no dejar perder nuestro talento, de recuperar la lucha y el trabajo contra el cambio climático y la descarbonización y por tanto la inversión productiva, de cambiar el modelo económico, es decir, hay tantas cosas. Eso habló mucho y se detuvo en particular en el debate de cambiar el modelo económico y productivo. Pero que es fundamental, le voy a decir por qué. Y además me detuve mucho para explicarlo, porque creo que vale la pena. No todo el mundo en Canarias tiene claro lo que voy a comentar. A comienzos de legislatura, en el año 2019, la pobreza y la exclusión social en Canarias era de algo más de 800.000 personas que estaban en esa realidad. Pero cuando termina esta legislatura es exactamente lo mismo. Y eso ocurre, entre otras razones, porque es un déficit estructural heredado que viene como consecuencia de una realidad económica, de un modelo económico. Un modelo económico que se caracteriza por, entre otras razones, bajos salarios, desigual reparto de la riqueza, empleos precarios. Todo esto, al final, es la parte de un modelo económico que hace que la productividad, desde el punto de vista de nuestras empresas, desde el punto de vista de los distintos sectores productivos, sea cual sea, da igual que sea de turismo, de agricultura, de pesca, del que sea, al final tenemos una realidad donde hay un empleo que no es capaz de responder a las necesidades de la sociedad, porque aquel que crea que lo público lo resuelve todo está equivocado. Lo público, en el caso de Canarias, está para dos grandes cosas. Una, para atender los servicios esenciales, la sanidad, la educación y las políticas del bienestar atendidas y dimensionadas adecuadamente, que consumen más del 75% del presupuesto autonómico de los 10.180 millones de euros, y además para llevar a cabo inversión productiva en los distintos sectores. Y si hubiera que actuar, el gobierno debe actuar de forma del mismo modo que se actúa para determinadas necesidades que son perentorias, de necesidades que tienen que ser sí o sí de forma paliativa. Pero es que lo público no está para atender esa realidad. ¿Quién falla? El modelo económico. El modelo económico está centrado en el turismo, es decir, el turismo es el sector económico que genera riqueza y empleo de una forma extraordinaria. Bienvenido sea el turismo, pero después no hemos diversificado la economía. El turismo es el motor económico que hace empujar un poco a nuestra agricultura para consumir de nuestra realidad, de lo que estamos produciendo en este sector, la agricultura, ganadería, la pesca, el comercio, pero no hay una diversificación y una apuesta clara por determinados sectores que lógicamente hacen falta para que cambie el modelo económico que tiene Canarias, que tiene que ser un modelo económico inclusive que tenga planificación, y una planificación a nivel general. Hay quienes no creen en esto. Si no hay planificación territorial, una isla, La Gomera, por poner un ejemplo, tiene 378 kilómetros cuadrados y nosotros no podemos ni crecer hasta donde queramos desde el punto de vista demográfico, ni crecer hasta donde queramos desde el punto de vista turístico, ni desde el punto de vista urbanístico, ni territorial. Tenemos que planificar. Todo lo que tiene límites territoriales tiene que tener límites al crecimiento, pero hay que planificar. En Canarias no está al uso, no está de moda planificar. Entonces, hay que despertar en este sentido para el futuro, establecer planificación, cambiar el modelo productivo y entonces a partir de ahí, porque si no cuando termine la legislatura que va a comenzar, la 11ª legislatura... Bueno, estamos hablando de lo mismo, señor Curbelo, en 4 años, porque habla usted de esa intención de ahora nada menos que cambiar, ya no diversificar, sino cambiar el modelo productivo, pero parece que todo esto se tarda mucho en, como usted dice, ver para
actuar. Claro, pero se tarda, claro que se tarda, lo estamos viendo, pero sin embargo, pocos son los que hablan de la modificación de la administración pública. Hay que reformar lo público. ¿Por qué? Porque si ahora no responde suficientemente, difícilmente responderá en el futuro próximo. Es verdad que se está en la administración pública en el plan de estabilización y en las relaciones de puestos de trabajo, las ofertas de puestos de trabajo nuevas para dimensionarla, pero la administración tarda en responder. Entonces reformemos lo público, establezcamos planificación en el sentido más amplio para que nuestras islas sean en el marco de esa planificación sostenibles desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, porque de lo contrario vamos en una dinámica que nunca recuperaremos la economía para que dé respuestas adecuadas. Nosotros tenemos que tener un tejido productivo, empresarios, autónomos, pymes, en el sentido más amplio, que sea realmente eficiente en su actividad económica, que genere empleo, que el empleo esté bien retribuido, porque no vamos a vivir siempre de la prestación canaria de inserción, de la renta ciudadana, de la pensión no contributiva. Todo eso me parece bien, pero para cuando ya se tiene una determinada edad. Pero mientras tenemos que ser eficientes para que la actividad económica cambie, ¿no? Estos dos asuntos en los que usted ha insistido a lo largo de estos 4 años, que tienen que ver con esa doble insularidad, el coste que hay para islas como La Gomera y el resto de islas verdes, en comparación con las islas capitalinas, en cuánto se ha avanzado en ese aspecto. Bueno, yo siempre he dicho, y ahora que cumplimos 40 años del autogobierno, nosotros hemos planificado el destino de esta comunidad autónoma, y 40 años de autogobierno, de autonomía, son bastantes, y hemos mejorado muchísimo, mejorado nuestra realidad económica, pero hemos elegido un modelo. Yo creo que en aquella época fue para apagar aquellas voces del pleito insular. Fíjense, si hemos caído en la tentación de crear una Canarias de desiguales, que hoy todas las sedes del gobierno, todas y por duplicado, están en Gran Canaria y Tenerife, salvo la Diputación del Común, que está en La Palma. Quiere decir, por tanto, que hemos construido esa realidad canaria. ¿Es la que debemos seguir haciendo crecer? No, tenemos que descentralizar, y descentralizar para que otras islas tengan igualdad de oportunidades, porque hoy no hay ni igualdad de oportunidades respecto del desarrollo económico, porque el crecimiento demográfico y la riqueza genera más inversión, más crecimiento demográfico y más riqueza, y empobrece a otras islas. Los sobrecostes de la doble insularidad, las islas que hoy decrecen desde el punto de vista económico, las islas que hoy pierden población, las islas que hoy tienen un desarrollo económico que vive permanentemente del auxilio de lo público, son las islas verdes y no capitalinas. Entonces, lo que yo he planteado es que haya una igualdad de oportunidades. ¿Cómo? Tomando decisiones para que estas islas estén a la altura del resto, en igualdad de oportunidades en el sentido más amplio. En materia de inversión, sí se ha avanzado. En materia de igualdad de oportunidades para los ciudadanos, no tanto. Un estudiante que venga de Lepe, del municipio de Agulo, a estudiar a La Laguna, tiene un coste superior a un ciudadano, un joven que esté en la isla de Tenerife. ¿Por qué? Porque va a diario a su universidad y de allí tiene que salir y buscar su apartamento y sus gastos adicionales. Es verdad que en ese sentido hay becas, pero bueno, yo creo que esta realidad la tenemos que mejorar. Y a mí lo que me enfada, que en alguna ocasión lo he dicho, es que sabiendo que eso es así, todavía hay alguien que, a pesar del centralismo económico, del centralismo institucional, quieren además apagarle la voz con liquidar a la representación parlamentaria por las circunscripciones insulares. Es un error, es un error. La Gomera tiene más habitantes que El Hierro, tiene 21.000. Durante esta pandemia hemos visto que hemos crecido hasta casi 22.000 habitantes. Pero claro, tienen 4 diputados, porque hemos hecho una Canarias, del mismo modo que hemos construido esa realidad de la Canarias que he descrito hasta ahora, también nos hemos dotado de un sistema de equilibrios para la representación política. Tenerife tiene 15 diputados, la circunscripción insular, además de la cuota de la parte de 9 de la circunscripción regional,
La Gomera tiene 4 diputados y el Hierro tiene 3, y La Palma 8. Esa es la realidad que hemos construido. Pero hay algunos que todavía en este debate quieren quitar la representación parlamentaria. Si ya nos quitan la voz, ¿para qué nos quieren dejar? Bueno, luego hablaremos, por cierto, de las perspectivas que tiene para las elecciones que están ahí a la vuelta de la esquina, pero ha mencionado de pasada, cuando hablaba de esta doble insularidad, también ese importante reto demográfico. Se ha empezado a abordar en el Parlamento este debate tan importante para el futuro inmediato de Canarias por medio de una comisión que yo creo que ni le va a dar tiempo de terminar en lo que queda de legislatura. Va a haber que pararla quizás y retomarla con el siguiente gobierno, y quizás eso es una pena porque ya se habían iniciado los trabajos, por lo menos para establecer, aunque sea una hoja de ruta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No cabe duda que es un tema complejo, es muy complejo, porque la movilidad y la libre movilidad entre los países miembros de la Unión es una realidad, y por tanto, para tomar criterios y limitar el crecimiento demográfico hay que tomar decisiones. Yo las vinculo siempre a la planificación territorial, la planificación territorial y urbanística, porque si no hay una planificación territorial, si no hay ciudadanos que quieran venir a una isla a comprar vivienda para vivir, muchos ciudadanos europeos de la Unión Europea encuentran en Canarias un lugar muy, muy atractivo para vivir, para pasar su jubilación, porque es un destino extraordinario. Las islas en su conjunto tienen unas bellezas naturales y una realidad de sosiego y de paz para vivir que son extraordinarias. Por tanto, la gente quiere venir. A mí me parece que el no haber podido desarrollar todos los trabajos, a pesar de haber pasado tantos expertos por la comisión, es una realidad que me hubiera gustado que fuera de otra manera. Pero bueno, la comisión concluye en sus trabajos, pero después tenemos que creernos lo que nos digan los expertos, porque si después no tenemos una planificación de crecimiento urbanístico, de crecimiento y territorial, pero también de crecimiento demográfico, lógicamente podemos cometer errores. Yo decía esta mañana que el crecimiento vegetativo es negativo, es decir, la media de defunciones diarias de bebés en Canarias es de 33, y la media de fallecimientos en Canarias de personas mayores es de 50. Hay un crecimiento vegetativo negativo, y el crecimiento demográfico es como consecuencia de llegada de otras comunidades autónomas o de otros países. Y aquí hay que planificar esto con la realidad que demanda nuestro mercado de trabajo, porque claro, nuestra economía necesita medios humanos para poderlos desarrollar. Es decir, si no tenemos gente joven que sea capaz de trabajar, tenemos dificultades. Esta es una realidad muy compleja, pero tenemos que creer en ella, porque si no vamos a ir al albur de la casuística que se determine cada día sin planificación, y yo creo que eso no es bueno. La planificación hay que hacerla, y hay que hacerla de verdad. Bueno, hay un asunto que ha sobrevolado estas últimas semanas la actualidad. Aquí normalmente hablamos de asuntos que se tratan en el Parlamento, pero es que el famoso caso mediador se ha abordado en el Parlamento a raíz de esas noticias que se van conociendo a cuentagotas. ¿En qué medida puede afectar, en qué medida al día a día, tanto trabajo que usted está diciendo ha hecho este gobierno? Porque decía el propio presidente del gobierno justo en el debate y también después que esto está manchando quizás pues todo el trabajo que han hecho tantas personas que se han volcado precisamente en eso, en trabajar por Canarias. Vamos a ver, yo soy de los que está plenamente convencido de que vivimos en una democracia, y la democracia es plural, pero los poderes están perfectamente determinados. El poder político, el legislativo, el judicial, en fin. Y cuando hay una casuística de esta naturaleza, porque quienes toman decisiones en el ámbito que sean no cumplen con la legalidad, les cae el peso de la ley. Y eso ha ocurrido con el caso que estamos planteando, de tal forma que desde el punto de vista orgánico, el Partido Socialista, que es en el seno del partido que ocurre estas cosas, tomó las decisiones que tenía que tomar. Adoptó desde el primer momento la decisión de expulsión, adoptó desde el primer momento la expulsión del cargo público, y a partir de ahí se persona el propio presidente del gobierno. Creo que lo que corresponde ahora es actuar, pero veo demasiada casuística
que se produce como consecuencia de forma interesada, y ahora parece ser que todo el mundo está en la ola del caso Mediador. Pues no es así, los delincuentes tienen la credibilidad que tienen y por tanto creo que el Gobierno ha tomado la decisión que tenía que tomar, ya la adoptó el presidente del Gobierno. Yo soy de los que cree que ha actuado bien, que además es una persona con quien he tenido la posibilidad de compartir durante estos 4 años un trabajo desde la proximidad, desde la cercanía, inclusive desde el afecto, a pesar de que somos de partidos políticos totalmente distintos. Pero es un hombre noble, coherente, que tiene su capacidad y su respuesta a prueba de cualquier cosa para que su honestidad prevalezca frente a cualquier duda o a cualquier acusación que haya al respecto. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero le voy a preguntar las perspectivas con las que se enfrenta la Agrupación Socialista Gomera a estas próximas elecciones, con esa además alianza, ese acuerdo electoral que han planteado también con la Asamblea de Reña. ¿Qué es lo que espera para la próxima legislatura? ¿Cómo estará representado en el Parlamento la Agrupación Socialista Gomera? Bueno, nosotros, que tenemos nuestro origen como partido político en una isla, hemos trabajado para mejorar la vida y las condiciones de la ciudadanía gomera. Lo hemos hecho y además hemos hecho una apuesta que nos identifica en Canarias como un partido político que cree en las personas como ciudadanos que demandan servicios públicos, y nosotros lo hemos hecho desde el primer momento. Yo creo que no hay ningún territorio que tenga las políticas sociales que aplicamos en la isla de La Gomera. Hemos mejorado los servicios públicos. En este momento estamos mejorando de una forma extraordinaria la sanidad con el nuevo TAC e inclusive una resonancia magnética para que los gomeros tengan que ofrecer estos servicios y no salir a la isla de Tenerife, a los hospitales de referencia. Hemos hecho una apuesta por las energías renovables de forma extraordinaria, la energía eólica, la solar, a través de los paneles y la energía fotovoltaica, y de los puntos de recarga eléctrica. De forma anecdótica hacía un ejemplo donde en una ciudad de 500.000 habitantes tomaba el servicio de un taxi, era híbrido ese vehículo, y le preguntaba al señor del taxi: oiga, dígame dónde hay un punto de recarga eléctrica, y estuvo un tiempo razonablemente desmedido para responder, cuando la isla de La Gomera tiene un plano y un diseño de puntos de recarga eléctrica en todos los municipios de la isla de una forma dimensionada, ¿no? Por tanto, nosotros aspiramos a que los ciudadanos de La Gomera nos den su confianza nuevamente, es decir, que haya un proyecto político de Agrupación Socialista Gomera, no solo para atender La Gomera, sino también para ayudar a construir una Canarias mejor. Nosotros lo hemos hecho esta legislatura. Uno de los socios del pacto de gobierno, leal, trabajador, cooperador con el gobierno y con las necesidades de nuestra comunidad autónoma, lo hemos hecho. ¿A qué aspiramos? A lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Que los ciudadanos gomeros nos den nuevamente su confianza. Y hemos hecho también algo que me parece importante, es dimensionar nuestra capacidad para cooperar con un proyecto político en la Isla del Hierro, que es la Asamblea de Reña de David Cabrera, que nos va a permitir sumar allí, si los ciudadanos herreños lo consideran, y lo consideran bien, que yo espero que sí, entre otras razones porque hay determinadas políticas de la isla de La Gomera que si las repitiéramos en todas las islas, lógicamente tendríamos una vida mejor para el conjunto de la ciudadanía canaria. Así que eso espero yo de ellos, y por tanto sumar un diputado más que nos permita constituir un grupo parlamentario más fuerte y que nos permita también ayudar a estas islas y a la construcción del futuro de nuestra tierra, de Canarias. Casimiro Curbelo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado ya en esta última entrevista prácticamente, porque las cámaras se disuelven nada el día ya 4 de abril. Gracias por estar con nosotros, señor Curbelo. Muchísimas gracias, Marta, a ustedes.
El Parlamento de Canarias va a pedir explicaciones al Gobierno sobre el caso mediador. Va a ser en un pleno extraordinario monográfico el martes 14 de marzo. El pleno sobre el caso mediador va a ir antes de la convocatoria del pleno ordinario. Se van a ver 4 comparecencias, 2 del Grupo Popular y el Grupo Nacionalista, para que Ángel Víctor Torres dé detalles, los que conoce relativos a este asunto, y otras 2 pedidas por el propio Gobierno y también los grupos del Gobierno, con comparecencia del presidente incluida. Un asunto al que hacía referencia esta semana Ángel Víctor Torres. Explicar lo que se está realizando con respecto a este caso, lo que nos ha requerido el juzgado, lo que se ha remitido al juzgado y las valoraciones de todas las formaciones políticas. En esto, vuelvo a repetir, absoluta colaboración con la justicia. Se nos ha requerido los expedientes, se les han enviado. Vuelvo a repetir mis palabras: aquel que haya incumplido la ley, que caiga todo el peso sobre el mismo. Listas de espera de casi 10 días, cupos de pacientes por encima de lo que recomienda la OMS o agendas con consultas para 60 personas diarias. Son algunos de los problemas que denuncian los médicos de atención primaria aquí en Canarias. En la Comisión de Sanidad, el propio presidente de la Sociedad Canaria de Medicina General y de Familia se ha mostrado muy preocupado por el futuro de la especialidad en Canarias. Baja la calidad de la atención primaria en Canarias, lo dice el máximo responsable de la Asociación de Médicos de Familia, profesionales fundamentales y más con el progresivo envejecimiento de la población y los efectos de la pandemia. Se enfrentan día a día al desgaste físico y psicológico de trabajar en condiciones de presión extrema. Una agenda que actualmente está programada para 36 pacientes, o estaba, supuestamente con la nueva aplicación serían 34, pues con mucha frecuencia, cuando no todos los días, se convierte en 50 o más. El 75% de los sanitarios de atención primaria están quemados. ¿Riesgo de esto? Que un médico quemado tiene el doble de probabilidades de equivocarse. A esto se suman las tareas burocráticas que siguen aún realizando. Lo peor, dice Cabal, es que no hay recambio generacional. Esta especialidad es muy poco atractiva para los médicos MIR. Es la única que deja vacantes. Es una especialidad que tiene una sobrecarga asistencial y unas condiciones laborales precarias. Sufrimos una eventualidad crónica en esta comunidad autónoma. Desde hace 35 años solo se han convocado 3 ofertas públicas de empleo. Cabal ha hablado de una sociedad medicalizada demasiado dependiente, dice, del sistema sanitario. Pide educación a los ciudadanos para que utilicen bien la atención primaria y más recursos para el pilar fundamental sobre el que se sostiene el sistema sanitario. Bueno, y esta comisión tenía previsto asistir la directora del Servicio Canario de la Salud. Finalmente no lo hizo porque tenía otro acto que se lo impedía. Y esto hizo que Coalición Canaria protestara por la inasistencia de Elizabeth Hernández, ya que es la última comisión de sanidad de toda la legislatura. Este grupo, de hecho, lo interpreta como un intento de la Consejería de Sanidad de esconderla de la Cámara. Han dicho el presidente de la comisión, Iñaki Lavandera, apunta que no es la primera vez que un miembro del Ejecutivo no puede asistir por algún motivo a una sesión parlamentaria. Con el primer asunto del orden del día. Este desaire resulta aún más patente y llamativo teniendo en cuenta 2 circunstancias. A. Se trata de la última sesión prevista en dicha comisión, por lo que no cabe posibilidad de saldación de cuentas en ninguna otra, que es lo que a todas luces pretende. B. Esta solicitud de comparecencia fue admitida e incorporada en el orden del día de la comisión. En esa misma comisión, el consejero del área respondió a otras cuestiones que le plantearon los grupos políticos sobre asuntos, por ejemplo, como el reciclaje correcto de medicamentos, porque tirar medicinas caducadas a la basura es todo un riesgo medioambiental. Se ha hablado de reforzar la estrategia de los puntos SIGRE. El Grupo Socialista se ha interesado por el nivel de reciclaje de medicamentos en Canarias. Los puntos SIGRE de las farmacias, el lugar donde se reciclan los medicamentos caducados, son cada vez más conocidos y utilizados por los ciudadanos en las islas. Pero los datos que he ido aportando yo creo que son suficientes para seguir implementando esta estrategia, que vayamos generando más conciencia colectiva, que también pongamos en valor la implicación de los farmacéuticos en esta labor. Porque este es un asunto donde tenemos que implicar a los actores del sistema, pero también a la ciudadanía. Tenemos que crear pues una conciencia con respecto a esta materia. Además, la diputada no adscrita Sandra Domínguez cuestionó al consejero sobre el proceso de reducción de temporalidad de los trabajadores sanitarios en la isla de Fuerteventura. Por eso quería saber, pues eso, la relación de puestos a los que nos referimos, el cumplimiento de esa temporalidad, si se está llevando a cabo. La finalización de todos estos procesos conllevará una reducción de la tasa de temporalidad en la gerencia de Fuerteventura en más de un 30%, que va a ser muy importante, entre otras cosas, como usted bien decía, para estabilizar a lo que es
el personal en esta isla. También se habló de la situación sanitaria en La Gomera. El Grupo Socialista le pidió un balance de estos 4 años en la isla. Que La Gomera, una isla con alrededor de 20.000 habitantes y una población bastante envejecida, pues necesita de esa atención sanitaria de una forma pues especial. La mejora sustancial del transporte sanitario terrestre y, cómo no, ampliar la cartera de servicios del hospital para precisamente, entre otras cosas, evitar, en la medida de lo posible, muchos desplazamientos. El consejero insistió en que siguen trabajando, además en mejorar el tratamiento de la salud mental en las islas no capitalinas. 471 páginas, este es el volumen del informe del diputado del Común sobre las quejas ciudadanas del último año. Fue presentado esta semana ahora en comisión parlamentaria con un 67% de las resoluciones favorables. El diputado del Común se mostró en contra del teletrabajo en algunos puestos de la Administración. Es un debate en el que quiere que se impliquen sindicatos, ciudadanía y la propia Administración, pero el diputado del Común rechaza el teletrabajo en determinados casos. Donde disminuye la productividad, posiblemente lo adecuado será que se elimine. En la misma línea reprueba la demora en la respuesta de las administraciones y propone modificar la ley para que Canarias pueda convocar y cubrir las plazas vacantes en habilitados nacionales. Hay ayuntamientos que no son pequeños, que tienen de secretario general un policía municipal. Por falta precisamente de habilitados nacionales que pudieran llevar a cabo esto. Me parece acertadísima la propuesta. Yo creo que la propuesta que usted ha hecho debería de valorarse, además que ya existe en otras comunidades autónomas. Esos procesos de estabilización van a hacer que el funcionariado en todas las escalas de Canarias pues pueda colaborar. Aunque bajaron, las quejas en dependencia siguen siendo mayoría y sobre la evaluación de la discapacidad se advierte incumplimiento en valoración y revisiones de grado. Los 3 meses legalmente establecidos se han convertido en 39. Las quejas en dependencia suponen un 17%, pero es que si las juntas con las quejas de discapacidad suponen un 26%. Que se deje de jugar con la esperanza de miles de familias y adopte las medidas necesarias. Es un dato positivo que se haya incrementado el número de personal y como hay recursos, aún así todavía no se consigue. En cuanto a dependencia, el dato es evidente. Hemos bajado en 277 quejas. Sobre la vivienda, la institución recaba datos para un informe extraordinario. El consejero de Administraciones Públicas se ha mostrado favorable a que la Policía Canaria sea reconocida como Policía Judicial. Según explicó, para eso habría que modificar la ley, pero no cree conveniente pedirlo al Ministerio hasta que el cuerpo supere al menos el número de 400 agentes. La respuesta más segura es la de modificar la legislación orgánica estatal. Es verdad que podemos llegar a modificar nuestra legislación y atribuirle la condición de policía judicial con nuestras leyes. Es verdad que podemos llegar a un acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior para que se nos aumenten las posibilidades, pero el remedio pleno será el de cambiar la ley orgánica. También compareció esta semana en el Parlamento en comisión el consejero de Transición Ecológica para reclamar mayor autonomía para que Canarias pueda decidir sobre su sector energético, tal y como hacen otras regiones ultraperiféricas. Según dijo, mientras se siga dependiendo del Gobierno central, habrá cada vez más vertidos, esto es, sol y viento, que no se aprovechan para generar electricidad. Sol que no se convierte en electricidad, viento que no se convierte en electricidad, sencillamente porque existe un encorsetamiento desde el punto de vista normativo que estamos intentando desbloquear y no es sencillo, ¿no? Ahí yo creo que exige un pronunciamiento contundente para exigir esa autonomía como tiene Azores y Madeira. La fachada del Parlamento de Canarias se iluminó esta semana de color violeta con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, ha subrayado la necesidad de hacer una labor conjunta entre instituciones para lograr una igualdad real, eliminar las brechas de género que existen en ámbitos como el profesional o digital, algo que es lo que se destaca en el lema de este año para la celebración del 8M. Vamos con una exposición que se puede ver en la Sala de Arte del Parlamento que organiza la Asociación contra el Cáncer Amate de Tenerife. Una muestra de pintura de fotografía que han realizado personas afectadas por la enfermedad dan su particular visión del impacto del cáncer y de la esperanza de curación. El Parlamento de Canarias acoge la exposición Sigo siendo yo, una muestra de la Fundación Amate en colaboración con 7 supervivientes de cáncer de mama, que representa un canto a la vida. Cada cuadro expresa un sentimiento, lo que van sintiendo en cada momento de la quimio, un renacer después. El proceso oncológico, el tratamiento,
el miedo ante la enfermedad, no aceptación del diagnóstico en principio, después empiezas el tratamiento, después viene la operación quirúrgica, la radioterapia. Tenemos también fotos que hemos hecho con mujeres con cáncer de mama. Estas fotos son también momentos que han vivido en cada faceta. Con el arte como herramienta, las artistas buscan visibilizar que se puede curar, que es muy importante la prevención y el diagnóstico precoz. Y hacer una apuesta por la vida. Se puede seguir y lo importante que es que cuando tienes cáncer también esas cosas que quedaron pendientes de hacer las puedes realizar. Pues con esta exposición les dejamos hasta dentro de 7 días. Les esperamos. Feliz semana. Adiós.